Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que corresponde a la semana número 12. Les comento que notas de evaluaciones pendientes, control 2 y certamen 2 va a estar el próximo miércoles. Bien, esta semana voy a subir las pautas y la próxima semana tendrán las notas. Lo que vamos a ver el día de hoy corresponde a intervalos de confianza. Eh, si hay alguna duda en la medida que vaya explicando la materia, lo pregunten. Una vez que terminemos con la parte teórica, vamos a realizar un break y luego vamos a realizar ejercicios de los diferentes intervalos que vamos a ver en esta clase. ¿Bien? Bien, entonces vamos a ver estimación por intervalos de confianza. Entonces, algunos conceptos que tenemos que ir aclarando a esta altura del curso. Dice que una de las formas de caracterizar y descubrir una muestra es a través de estadígrafos como el rango, la media, la desviación estándar, la mediana, etc. Todos estos son resultados muestrales y tienen un valor en la población. Esto significa que existe una media poblacional, una varianza poblacional, etc. Algunos ejemplos son los siguientes. Cuando nosotros tenemos una muestra, ¿ya? Cuando trabajamos con muestras y nos referimos al promedio, ese promedio nosotros lo identificamos con esta simbología, ¿ya? Con esa X y el gorrito arriba. Entonces, cuando tenemos esto, nos referimos a un promedio de una muestra. Y cuando hablamos del promedio de una población, usamos la letra griega mu. Entonces, mu es el parámetro poblacional y el X con el gorrito es una muestra, es el promedio de una muestra. Lo mismo con la varianza y la desviación estándar. Cuando hablamos de varianza de una muestra, nosotros lo Profe, identificamos con dejó esta S. de... ¿A compartir? Sí, Eh, ya, vamos a cargar de nuevo. Ya, a favor, me avisan si se corta porque si no voy a tener que cambiarme de señal. ¿Ya? Entonces les decía que la varianza y la desviación estándar de una muestra lo identificamos con la letra S, ¿ya? S cuadrado o S en desviación estándar. En cambio, cuando hablamos de la población, la varianza la utilizamos con la letra griega sigma cuadrado y sigma. Esa es la distinción, ¿ya? Técnica, digamos. Cuando nosotros vemos el X con el gorrito, eso es el promedio de una muestra. Cuando vemos el mu, es el promedio de una gran población. ¿Ya? Entonces, técnicamente, el estadístico o el estadígrafo se aplica sobre una media muestral y el parámetro corresponde a lo poblacional. ¿Ya? Los parámetros son de una población, los estadísticos o estadígrafos corresponden a una muestra. ¿Ya? Ahora, es muy difícil, por lo general, conocer cuáles son los parámetros de una población y por eso que se recurre a los estadísticos o estadígrafos, porque esto se calcula sobre una pequeña muestra y de estas pequeñas de nuevo, muestras profe. nosotros tomamos conclusiones de una población. Ya, Profe, dejó chiquillos, me dan 2 minutos, de... voy a salir y voy a volver a conectarme, por favor. Voy a cambiarme de señal.
Bien, espero que podamos ahora eh, continuar. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Y profe, sí se ve. Ya, gracias. Entonces ahí teníamos la distinción entre lo que era un parámetro y lo que era un estadístico, un estadígrafo. Dentro de las estimaciones que nosotros hemos realizado a la fecha, hemos hablado de estimaciones puntuales y el día de hoy vamos a realizar estimaciones por intervalos, ¿ya? Entonces, hasta el momento lo que nosotros conocemos es la primera parte, estimación puntual. Estimación puntual es el valor obtenido por algún estadígrafo a partir de datos de una muestra y a partir de este valor asumir el parámetro poblacional tiene por valor el obtenido para el estadígrafo. Por ventaja, tiene que ser una manera simple de calcular un parámetro, sin embargo, por estar lejos del valor real, y no lo sabremos porque no permite tener una estimación del posible error muestral. Es decir, cuando todo lo que nosotros conocemos en cálculo de estos estadísticos que vimos al principio, de tendencia central, dispersión, forma o posición, cuando nosotros calculamos esos estadísticos en una muestra, la ventaja es que es fácil calcularlo, con la fórmula, pero la desventaja que tiene es que si queremos hablar de una población, no lo podemos estimar porque no conocemos el error muestral, ¿ya? Es decir, es un número exacto, ¿ya? Y generalmente las cosas no son exactas. Y por eso que vamos a estudiar entonces cómo podemos realizar una estimación por un intervalo. Entonces, en intervalo, al valor obtenido por algún estadígrafo, a partir de datos de una muestra, se le suma y se le resta una constante, determinada a partir de una estructura matemática que ya veremos, generándose así un intervalo que por lo general tiene el beneficio de contener el valor real del parámetro. Adicionalmente permite tener una estimación de qué tan confiable es el resultado obtenido. Como desventaja, su cálculo manual es más complejo. Entonces vamos a ver una nueva manera de hacer una estimación de algún estadístico por intervalo de confianza, es decir, nosotros cuando calculamos el estadístico de una muestra, vamos a colocar un rango, ¿ya? Y con eso vamos a construir un intervalo. Por lo tanto, cuando vamos a decir que un estadístico se encuentra en un intervalo, eso va a estar asociado a una probabilidad, es decir, va a haber un posible error, pero lo vamos a cuantificar matemáticamente, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a ver una introducción, ¿ya? Primero, la diferencia estadística, que es lo que vamos a ver en estas próximas dos clases, hoy día y la siguiente, es la rama de la estadística que nos permite evaluar mediciones para permitir la toma de decisiones sobre datos fidedignos o a lo menos con un nivel de error estimado, evidenciando al tomador de decisiones de riesgo del proceso. Entonces, consideremos una población compuesta por las notas de un curso de 5 alumnos. Imaginemos que esta es la población, ¿ya? Solamente 5 estudiantes, desde el estudiante A al estudiante F. Y esas que están en la columna 2 son las notas que obtuvieron en algún curso, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros calculamos el promedio poblacional, si sacamos el promedio de esas notas, el promedio es 4. Y le coloco la simbología de mu porque me refiero a que el promedio de toda la población es un 4. Ese es el parámetro real de la población, ¿ya? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en lugar de sacar el promedio de las 5 notas, tratamos de estimarlo a través de una muestra al azar de 2 alumnos? ¿Ya? Es decir, conocemos que el valor real es un 4, pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos querido estimar el promedio de este curso si solamente sacamos 2 notas al azar? ¿Ya? Es decir, alguien podría haber tomado la nota 2 y 3 y el promedio hubiese sido 2,5 y con ese promedio quieres tomar el de la población, que estaría bien alejado, ¿cierto? Promedio 2,5 del real, que es 4. O alguien podría haber tomado el 6 y el 7 y eso hubiese sido promedio 6,5, que también está alejado del 4.
pero alguien pudo haber tomado a lo mejor el 5 y el 3, y eso le daba promedio 4, que estaba muy cercano al valor real. Entonces podríamos hacer todas las muestras posibles, ¿ya?, para hacer esta estimación. Bueno, si hacemos todas esas muestras, tendríamos todas estas posibilidades, ¿ya? Tomar la nota 1 con la nota 2, la nota 1 con el 3, la nota 1 con el 4, la nota 1 con el 5, la nota 1 con el 6, la nota 1 con el 7. Después la nota 2 con el 3, todas. Esas son todas las combinaciones posibles. Y fíjense que acá son todos los promedios obtenidos, ¿ya? Estos son todos los promedios obtenidos a partir de seleccionar 2 estudiantes al azar. Entonces después lo que aparece en la es un histograma de todas estas notas promedio, ¿ya? Todas estas notas que están acá, se les creó un histograma. Y si ustedes ven el histograma, fíjense que el promedio efectivamente tiende a 4, pero también hay unos pocos u otros datos que están mostrando un promedio menor al 4, y hay otros datos que están mostrando notas superior al 4, ¿ya? Entonces la primera conclusión, ¿ya?, que yo puedo observar es que el promedio, ¿ya?, que el promedio de la muestra tiene un comportamiento normal, ¿ya? Tiene un fíjense que esta es una variable aleatoria que corresponde al promedio de tomar 2 alumnos al azar, y eso tiene un comportamiento normal, ¿ya? Con eso, ¿ya?, con esto aparece el teorema del límite central, que es la base de la inferencia estadística. Aquí dice, si se tomaran todas las muestras posibles de tamaño n en una población, ¿ya?, es decir, saquemos todos los promedios tomando grupos de 2, de 3, de 4, de 5, la distribución de medias, estas muestran que convergen a una distribución normal, como lo tratamos de dibujar acá, ¿ya? Todos los promedios tienen una distribución normal. La aproximación de la convergencia mejora mientras mayor sea la muestra. Efectivamente, entre más datos tenemos, ese histograma que tiene comportamiento normal tiende a ser mucho más exacto, ¿ya? Tiende a ser mucho más exacto en el comportamiento de la normal. Por lo tanto, la fórmula del teorema del límite central dice lo siguiente. Dice que el promedio, ¿ya?, que el promedio de una muestra tiene un comportamiento normal de parámetros mu, y el otro parámetro es sigma dividido por la raíz de n, ¿ya? Ese es el comportamiento que tiene el promedio, tiene esos 2 parámetros. Y esto se puede aplicar solamente para muestras grandes, es decir, si nosotros tomamos una muestra mayor que n sobre 30, podemos utilizar este concepto de que el promedio tiene comportamiento normal de parámetros mu y sigma dividido por raíz de n, ¿ya? O también si la población original de donde estamos sacando información tiene comportamiento normal. Entonces, este parámetro que está acá corresponde a la desviación estándar. El sigma dividido por raíz de n corresponde a la desviación estándar de la distribución de la media, que se le llama error estándar de la media muestral, ¿ya? Entonces, a esto que está acá se le llama error estándar de la media muestral. Por lo tanto, si a mí me piden calcular el error estándar de la media muestral, tengo que aplicar esta fórmula, sigma dividido por raíz de n. Y eso me entrega, en el fondo, la desviación estándar del promedio. Pero técnicamente se llama error estándar de la media muestral. Bueno, esta información nos va a servir a nosotros poder estimar los intervalos de confianza. Entonces, con una muestra aleatoria de tamaño n, podemos efectuar una estimación de un valor de un parámetro de la población. ¿Qué es lo que necesitamos precisar? Lo siguiente. El intervalo de confianza. Se llama así a un intervalo en el que sabemos que está un parámetro con un nivel de confianza específico. Tenemos que asignar un nivel de significación. Eso significa la probabilidad de fallar en la estimación, ¿ya? Tenemos que asignar
este nivel de significancia, que es la probabilidad de fallar. Después, el nivel de confianza es la probabilidad que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, fíjense que el nivel de significancia más el nivel de confianza siempre tiene que sumar 100%. ¿Ya? Eso es lo primero que yo tengo que saber. Si el nivel de significancia, por ejemplo, es 5%, el error de fallar, el nivel de confianza tiene que ser 95%. Si el nivel de significancia, que es la probabilidad de fallar, es del 1%, entonces el nivel de confianza tiene que ser 99%. ¿Ya? Siempre el nivel de significancia más el nivel de confianza tiene que sumar un 100%. Y el error de estimación admisible, que estará relacionado con el ratio del intervalo de confianza. Entonces vamos a ver el primer intervalo que vamos a conocer. Dice, ¿cuál es la probabilidad que la media muestral se encuentre en un intervalo simétrico respecto de la media poblacional? Ese intervalo, y esto anótenlo porque vamos a hacer un ejercicio, tiene la siguiente estructura. Esta media muestral, ¿ya?, tiene dos límites. Por un lado, el límite inferior corresponde a mu, que es el promedio poblacional, menos z de 1 menos alfa medio, y ahí vamos a tener que utilizar la tabla de probabilidad de la tabla normal, y eso lo vamos a multiplicar por sigma dividido por raíz de n. ¿Ya? Eso va a ser el cálculo del límite inferior. Y el límite superior va a ser mu más z de 1 menos alfa medio multiplicado por sigma dividido por raíz de n. Y eso nos va a decir cuáles son los límites inferior y superior de un intervalo donde se va a encontrar el valor de una, aquí en este caso, de la media poblacional. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un ejercicio para saber cómo se aplica esto del intervalo de confianza. Por mientras, anoten eso en su cuaderno en algún apunte, coloquen intervalo sobre la media y esta es la forma de cálculo. Bien. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo. Dice, se sabe que el tiempo de llegada de una unidad de rescate hasta el lugar de un accidente se distribuye normalmente con desviación estándar 3,5 minutos. Y dice, una muestra de 18 llamados dio una media aritmética de 8,2 minutos. Con estos datos, calcule el error muestral de la media, calcule el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional del tiempo de llegada, qué significa el valor y por qué es posible usar el modelo con el estadístico Z. ¿Ya? Entonces, lo primero es que nosotros podemos modelar este intervalo sobre la media, porque recuerden que para poder hacer este intervalo se puede hacer si ocurren dos de las siguientes cosas. La primera es que la muestra sea mayor que 30, y en este caso la muestra es de solamente 18. Por lo tanto, ahí no aplica. ¿Ya? Pero la otra cosa es que si los datos de donde tú obtienes los tienen un comportamiento normal, también lo puedes hacer. Y en este ejercicio nos dicen que se sabe que el tiempo de llegada de una unidad de rescate hasta un lugar de un accidente se distribuye normalmente. Entonces nos dicen que los datos provienen de una distribución normal. Por esa razón que ya es posible utilizar el modelo con el estadístico Z. ¿Ya?
Cuando eso no ocurre, se usa otro estadístico, que lo vamos a ver en el caso posterior, que viene, y ahí se usa la t-student. Pero cuando ocurre una de estas dos opciones, se puede modelar con el estadístico Z, que acabamos de ver. Dicho eso, primero, calculamos el error muestral. Dijimos que el error muestral se calcula tomando sigma dividido por raíz de n. Sigma, que es la desviación estándar, es de 3,5 minutos, por lo tanto, se toma el 3,5 y se divide por la raíz de la muestra, que sería 18. Por lo tanto, el error muestral, que corresponde a la desviación estándar del promedio, es de 0,825 minutos. ¿Bien? Luego nos piden un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional del tiempo de llegada. Si el intervalo de confianza es del 95%, significa que el nivel de significancia alfa es igual a 5%. ¿Ya? Eso sería nivel de significancia. ¿Cómo lo sé? Porque el intervalo de confianza más el nivel de significancia siempre tiene que ser 100%. Recuerden que el nivel de significancia es la probabilidad de fallar. ¿Ya? Es el 5%. Entonces, calculémoslo. El promedio, disculpen, esto que está acá, tenemos que aplicar esto, ¿ya? Mu menos z1 menos alfa medio por sigma dividido por raíz de n en el lado izquierdo, y en el lado derecho la diferencia es que aquí va sumando. Entonces tenemos el valor de mu. El valor de mu, ese que está ahí, en nuestro ejercicio, es 8,2 minutos. El sigma dividido por raíz de n, ya lo calculamos, que es el que está ahí, 0,825. ¿Qué nos falta calcular? Esto que está ahí. Z de 1 menos alfa medio. ¿Ya? Z de 1 menos alfa medio. Eso no lo tenemos y vamos a tener que calcularlo. Entonces, Z de 1 menos alfa medio, esto es igual a Z de 1 menos el alfa, sabemos que es 5%, entonces va a ser 0,05 dividido por 2. Entonces lo que necesitamos buscar es el Z, y vamos a hacer eso que está ahí. Necesitamos buscar el Z de 0,975. Entonces vamos a tener que ir a nuestra tabla de normal y vamos a buscar qué valor es el que se obtiene con un Z de 0,975. ¿Ya? Es decir, vamos a buscar esa probabilidad y vamos a identificar cuál es el valor. 0,975. Entonces aquí está nuestra tabla de normal. Y fíjense que en el Z de 1,96, fíjense acá, 1,9 y 0,06, ese valor es el que está ahí. $0,975. Ahí, ya, fíjense. Z de 1,96 es 0,975. Por lo tanto, el valor que yo voy a utilizar ahora es el 1,96. 1,96. Por lo tanto, esto es 1,96. Entonces, si yo reemplazo en mi fórmula del intervalo sobre la media, sabemos que mu es 8,2. El Z de 1 menos alfa medio va a ser 1,96
y el error muestral es 0,825. Por lo tanto, en el límite inferior vamos a tener 8,2 menos 1,96 multiplicado por 0,825. Y en el lado superior vamos a tener 8,2 más 1,96 multiplicado por 0,825. ¿Ya? Si resolvemos eso, nos va a dar que el límite inferior es 6,58. Eso que está ahí va a ser 6,58. Y el superior va a ser, ese cálculo va a ser 9,82. Entonces, cuando nos preguntan qué significa este intervalo de confianza, significa que el tiempo medio poblacional de llegada se encuentra entre 6,58 y 9,82 minutos con un 95% de probabilidades o con un 95% de confianza. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros a partir de datos muestrales, que son solamente 18, estamos haciendo una inferencia sobre el dato de la población. Y esa inferencia sobre el dato de la poblacional lo damos en un intervalo. No lo damos puntual, sino que decimos que se va a encontrar en un cierto intervalo, en un cierto rango, y que eso tiene asociado una probabilidad de error, que es un 5%. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la manera de interpretar un intervalo. Entonces, estos intervalos se utilizan mucho cuando se realizan estudios de mercado. Ustedes tengan que cursar investigación de mercado y tengan que tomar decisiones. Generalmente ustedes realizan encuestas a una muestra y a partir de la muestra ustedes hacen inferencia del comportamiento de la población. Y eso lo pueden hacer con estos intervalos de confianza. ¿Ya? Por eso que son relevantes. Y esto se ocupa en todas las ciencias, ¿ya? Tanto en la administración como otras ciencias, comportamiento humano, finanzas, procesos, se utilizan este tipo de herramientas. ¿Ya? Ese es el primer intervalo. Entonces recuerden, intervalo sobre la media utilizando Z se puede utilizar siempre y cuando la muestra sea mayor que 30, mayor o igual que 30, o a ustedes les digan que estos datos vienen desde una distribución poblacional. Si eso no ocurre, no pueden utilizar este intervalo y van a tener que utilizar otro. Los intervalos de confianza que nosotros vamos a ver, ¿ya? Primero es el de la media. Entonces, acabamos de ver este caso. ¿Ya? Cuando utilizamos el primer caso, cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30, o cuando nos dicen que la media poblacional viene de... ¿Cuánto se llama? Cuando nos dicen que los datos vienen de una distribución que tiene comportamiento normal. ¿Ya? Cuando el sigma es desconocido, ¿ya? Y el n es mayor o igual que 30, también podemos utilizar el z, ¿ya? Podemos utilizar z, pero cuando el sigma es desconocido, acá se utiliza la desviación estándar muestral. ¿Ya? Se utiliza el muestral. Vamos a hacer ejercicios para ver la diferencia cuando se utiliza el sigma. Este sigma se utiliza cuando me dicen explícitamente que los datos vienen desde una distribución poblacional. O sea, disculpen, desde una muestra que tiene comportamiento normal. Cuando esa información no la tengo, pero yo sé que la muestra es grande, mayor que 30, entonces yo acá utilizo la desviación muestral, ¿ya? Y en el caso de que la media poblacional es desconocida y el n es menor que 30,
se utiliza la desviación muestral y en vez de utilizar el parámetro z, se utiliza el parámetro t, que es otra distribución continua que se llama t-student. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo también. Cuando la muestra es pequeña y se desconoce la media poblacional. ¿Ya? Esos son intervalos con respecto a la media. Y nosotros vamos a estudiar también el intervalo de proporciones y el intervalo para la varianza. En el caso de las proporciones, el intervalo viene dado por P, que es una proporción. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el porcentaje de hombres y mujeres en un curso, y tomo solamente, por ejemplo, el curso de estadística, y a partir de esta muestra quiero asumir el valor poblacional, es decir, de toda la universidad, yo tengo una P, que va a ser mi proporción. Y esa proporción tiene la siguiente estructura. Uno coloca esa proporción, que es un porcentaje, se le resta el z de 1 menos alfa medio, y se multiplica por la raíz de la proporción, multiplicado por 1 menos SP, que es una proporción, dividido por n. Eso en raíz. Por el otro lado, por el límite superior, es lo mismo, pero aquí se suma. Por lo tanto, ¿qué necesito conocer yo? ¿Cuál es el alfa? Yo teniendo el alfa y teniendo la proporción, puedo determinar este intervalo. ¿Ya? Y el otro intervalo que nosotros vamos a ver es el de la varianza, que también podemos calcularlo sobre la desviación estándar. ¿Ya? Eso lo hacemos sacando raíz a los límites inferior y superior. También lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver con un ejemplo. En este caso, se utiliza una distribución de probabilidad que se llama chi cuadrado, que es la que está ahí. Esa es una distribución de probabilidad que se llama chi cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que tener una tabla de chi cuadrado. ¿Qué necesitamos para calcular el intervalo de confianza sobre la varianza? Primero, el tamaño de la muestra, ¿cierto? Necesitamos conocer el tamaño de muestra, necesitamos conocer el nivel de significancia y necesitamos conocer la varianza de la muestra para poder calcular. Entonces, intervalo, el límite inferior es n-1 multiplicado por la varianza, y eso dividido por una chi cuadrado de parámetros n-1 alfa medio. Y en el límite superior es el tamaño de la muestra menos 1 multiplicado por varianza, dividido por chi cuadrado menos n-1 parámetro 1 menos alfa medio. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay una diferencia. Ahí dice alfa medio, y acá dice 1 menos alfa medio. ¿Ya? Y eso ocurre porque aquí estamos frente a una distribución que no es simétrica. ¿Ya? La distribución normal es una curva simétrica, la desviación en t-student también es simétrica, pero la chi cuadrado no es simétrica, es como algo, no sé, es algo más o menos así. Entonces, aquí tenemos el parámetro alfa medio. Cuando sacamos alfa medio, tenemos alfa medio por acá, y por este otro límite superior tenemos 1 menos alfa medio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos colas, que no es simétrica. ¿Ya? Por eso que acá no tenemos, a diferencia de acá, por ejemplo, que tenemos 1 menos alfa medio, 1 menos alfa medio, eso lo podemos hacer porque hay una simetría en la distribución. Acá no. Por lo tanto, lo hacemos alfa medio, y acá 1 menos alfa medio. Anoten esos dos intervalos, por favor. Anótenlo ahí en su cuaderno.
Bien, eso desde un punto de vista teórico. Vamos a hacer un break de 10 minutos y a la vuelta vamos a realizar ejercicios ya de intervalos de confianza sobre la media cuando el sigma de la población es conocido, cuando el sigma de la población es desconocido. Vamos a hacer un ejercicio de intervalo sobre proporciones y vamos a realizar un ejercicio de intervalo sobre la varianza y sobre la desviación estándar. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de la clase.